La madrugada del 3 de febrero de 2019, los pescadores del Muelle Barón, en Valparaíso, encontraron algo que ninguno de ellos volvería a olvidar. Flotando entre las olas oscuras, atrapado en los restos de una red rota, apareció el cuerpo de una mujer. Sus ojos estaban abiertos. Su rostro, cubierto de algas. Y en la boca, una piedra perfectamente redonda, colocada con una calma tan antinatural que heló la sangre de todos. El puerto quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, como si el mar mismo hubiera querido guardar el secreto. Amigos, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias como esta. El cuerpo no tenía identificación. Pero había un detalle perturbador: estaba envuelto en una red artesanal, tejida a mano, del tipo que solo fabrican los pescadores veteranos de la zona. Una red del estilo antiguo. El mismo estilo que usaba Marcos Villagrán, un hombre solitario, casi invisible para la comunidad, cuyo bote permanecía amarrado todas las noches en el muelle, justo frente al lugar donde encontraron a la víctima. A las 4:20, cuando llegó la policía, los marineros se apartaron sin hablar. Nadie quería mirar al agua otra vez. El mar de Valparaíso siempre había tragado historias, pero esta era distinta. No era un accidente. No era una caída. Era un mensaje. La piedra en la boca tenía una textura suave, pulida por horas de roce. Como si alguien la hubiera seleccionado con cuidado. Con una intención. Las autoridades esperaban encontrar rasgos de violencia, pero el cuerpo estaba extrañamente intacto, salvo por un patrón de marcas finas en los brazos y tobillos. Marcas hechas por cuerda. Por sujeción. Por control. Mientras los peritos levantaban el cadáver, el capitán Salinas observó el bote de Villagrán, mecido por el oleaje. Una embarcación humilde, de madera, con los bordes desgastados, pintada de azul pálido. Un bote que parecía inofensivo. Como su dueño. Villagrán llevaba años allí, pescando de noche y durmiendo de día. Siempre solo. Siempre distante. Nunca causó problemas. La mayoría ni siquiera sabía su nombre. Lo llamaban el Silencioso. Pero esa madrugada, algo en su ausencia inquietaba a todos. El capitán se acercó al bote. Las tablas crujieron bajo su peso. En la proa, colgaba un trozo de red igual a la que rodeaba a la víctima. Exactamente el mismo tejido. Y justo allí, sobre la madera húmeda, alguien había dejado una huella fresca. Una marca oscura. Como un raspón hecho por un objeto metálico. Un cuchillo. Salinas sintió como un frío profundo le recorría la espalda. Porque la red que envolvía a la mujer no era una red común. Era un encierro. Un tipo de tejido que los pescadores antiguos usaban para marcar su captura más valiosa, aquella que consideraban digna de recordar. Pero el mar no da señales equivocadas. Al alba, cuando el cuerpo fue llevado al servicio médico legal, los expertos confirmaron lo que todos temían. La víctima no se ahogó. Fue asfixiada antes de entrar al agua. La piedra en la boca se colocó cuando aún respiraba. Un crimen ritual. Una firma. Y todo apuntaba a un hombre que conocía las mareas, los vientos, la noche y el silencio del puerto mejor que nadie. Marcos Villagrán. Un pescador con un pasado que nadie conocía. Y un presente que el mar acababa de revelar. La noticia se esparció por Valparaíso con la velocidad de un incendio. Los vecinos del barrio Puerto, los estibadores, los vendedores del muelle, todos hablaban de lo mismo: la mujer encontrada envuelta en una red antigua, con una piedra en la boca. Y en cada conversación surgía el mismo nombre, casi susurrado. Marcos Villagrán. A esa hora, mientras los primeros turistas bajaban de los cerros para fotografiar los murales, la policía ya revisaba el sector donde Villagrán guardaba sus herramientas. Era una pequeña bodega al final del muelle, una construcción de madera húmeda con olor a sal y metal viejo. Dentro, la escena era inquietante. Perfectamente organizada. Demasiado organizada. En una mesa larga había navajas afiladas, anzuelos clasificados por tamaño, carretes de cuerda enrollados con precisión militar.
Pero lo que llamó la atención de los agentes fueron 3 redes colgadas del techo, secándose. Todas hechas a mano. Todas con el mismo patrón que envolvía el cadáver encontrado esa madrugada. La oficial Sandoval recorrió con la linterna cada rincón de la bodega. No había fotos, ni ropa de calle, ni objetos personales. Solo utensilios de pesca. Fríos. Silenciosos. Como si la vida de su dueño existiera únicamente entre la bruma y la madera. ¿Y Villagrán?, preguntó el capitán Salinas. El joven pescador que los acompañaba, un muchacho llamado Pablo, se cruzó de brazos, nervioso. No lo vemos desde anoche. Siempre llega a esta hora para limpiar el bote, pero hoy no. Salinas frunció el ceño. ¿Y alguien sabe dónde vive? Pablo negó lentamente. No, señor. Él nunca habla con nadie. Duerme donde le agarra la noche. A veces en el bote. A veces aquí en la bodega. Yo creo que ni casa tiene. La policía buscó en el bote, compartimentos vacíos, ropa húmeda, cuerdas viejas. Nada que indicara una dirección, una familia, un pasado. Como si Marcos Villagrán fuera un hombre sin raíces, sin historia. Un espectro que solo existía entre las sombras del mar. Mientras tanto, en el servicio médico legal, la doctora Araya terminaba el preinforme del cuerpo encontrado. Su voz se escuchó tensa en la llamada con el capitán. La mujer murió por asfixia mecánica, no por ahogamiento, confirmó. Pero hay algo más. ¿Qué?, preguntó Salinas. En sus manos encontramos restos de fibras vegetales. De palmas secas. El tipo exacto que usan los pescadores artesanales para reforzar redes. Era otra pieza del rompecabezas. Otra línea que apuntaba a Villagrán. Pero había un detalle más oscuro. La piedra de la boca, continuó Araya, no es una piedra cualquiera. Es una piedra de río, no de mar. Pulida por corriente dulce, no por oleaje. Salinas sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa, respondió la doctora, que la mujer no fue asesinada en Valparaíso. Al menos, no en la costa. Fue llevada al mar después de morir. Esa revelación abrió una puerta nueva. Una más siniestra. Si el mar no era el lugar del crimen, ¿dónde estaba el verdadero escenario? El capitán miró el bote de Villagrán, todavía meciéndose suavemente. Ese hombre pasaba noches enteras en el agua. Conocía cada cala, cada cueva, cada entrada escondida de la bahía. Pero lo que pocos sabían era que también conocía los ríos interiores que desembocaban en el puerto. Los que se perdían entre cerros y quebradas. Lugares donde nadie mira. Donde nadie escucha. Donde una persona podría desaparecer sin dejar rastro. Mientras los agentes recababan evidencia, un anciano pescador se acercó lentamente al capitán. Tenía la piel curtida, los ojos cenizos, y hablaba como quien carga historias que no quiere recordar. Ustedes están buscando al hombre equivocado, dijo con voz ronca. Salinas lo miró fijamente. ¿Qué quiere decir? El viejo señaló el bote azul pálido de Villagrán. Ese bote no siempre fue suyo. Antes pertenecía a su padre. Y antes de él, a su abuelo. Una familia con mala sombra. Con secretos. Gente que no hablaba con nadie. ¿Y Marcos?, preguntó Salinas. El anciano bajó la voz. Dicen que nunca quiso ser pescador. Dicen que su padre lo obligaba a salir al mar, aunque él le tenía miedo. Dicen que algo pasó en el río, hace muchos años. Algo que cambió al muchacho para siempre. Salinas sintió que algo se tensaba en su interior. ¿Qué pasó? El viejo lo miró con ojos apagados. Que el río se llevó a alguien. Y que Marcos fue el único que volvió. Y entonces soltó la frase que marcaría el rumbo de toda la investigación. Ese hombre no pesca peces, capitán. Ese hombre pesca historias que el mar quiere olvidar. El aire se volvió más frío. El cielo sobre Valparaíso parecía oscurecerse un poco más. Y todos comprendieron algo esencial. Este crimen no era el primero.
Era el primero que el mar devolvía. La historia de Marcos Villagrán comenzó a tomar forma lentamente, como un cuerpo que emerge desde el fondo oscuro del océano. Lo que al principio parecía ser solo un pescador solitario pronto reveló capas profundas de trauma, silencio y una vida marcada por el agua y por la pérdida. Los investigadores reunieron cada fragmento de información disponible. Aunque la mayoría de la gente apenas sabía nada de él. Marcos no tenía redes sociales, no tenía familia conocida en la ciudad, no aparecía en fotos de eventos comunitarios ni en registros recientes. Era como si la vida del hombre hubiera empezado en el puerto y terminado dentro de sí mismo. Pero la verdad era mucho más antigua. La doctora Araya encontró un dato crucial en un archivo municipal olvidado. Un registro escolar de los años 90 en una zona rural de la región de Los Ríos. El alumno, Marcos Antonio Villagrán, nacido en 1984. Cuando Ramírez, ahora asistiendo como apoyo forense, leyó el informe, frunció el ceño. Entonces él no es de Valparaíso, murmuró. No, respondió Araya. Vino aquí después de cumplir 15 años. Y el registro dice algo más inquietante. En la ficha había una anotación escrita por el director del colegio. El estudiante presenta temores intensos relacionados con el agua estancada. Menciona que el río habla y que no debe mirar demasiado tiempo, punto. Una fobia temprana. Un trauma sin explicar. Pero no era lo único. Otro documento, fechado el mismo año, describía la desaparición de un niño de su comunidad. Un niño de 11 años. El mejor amigo de Marcos. El informe policial de esa época era breve, casi descuidado. El menor cayó al río durante un juego. El único testigo, Marcos Villagrán. El cuerpo nunca apareció. El agua lo había tragado. Y Marcos quedó marcado para siempre. Años después, cuando su familia se mudó a Valparaíso, los vecinos los describían como gente rara, muy callados, demasiado estrictos. Su padre, un pescador severo, obligó al muchacho a trabajar en el bote desde que tenía fuerza para sostener un remo. Un pescador con miedo al agua. Obligado a enfrentarla cada día. Uno de los pescadores del puerto, un hombre llamado Atilio, lo recordó con una claridad escalofriante. El padre nunca le habló con cariño, dijo Atilio. Era puro grito y castigo. Decía que el niño era débil, que tenía la cabeza llena de historias. A veces escuchábamos cómo le gritaba en el bote. Que dejara de temblar, que el mar no perdona cobardes. ¿Y Marcos? Preguntó el capitán Salinas. Marcos no decía nada. Solo miraba el agua. El capitán anotó cada palabra. No por morbo, sino porque sabía que allí había algo fundamental. La psicóloga criminal, doctora Morales, analizó el comportamiento desde un ángulo clínico. Hay dos tipos de niños traumatizados por el agua, explicó. Los que se alejan de ella toda la vida. Y los que vuelven a ella obsesivamente porque sienten que su trauma no terminó. ¿Y Marcos? Preguntó Sandoval. Marcos es del segundo tipo. El que vuelve al escenario original del dolor una y otra vez, buscando tener control sobre aquello que un día lo quebró. El silencio cayó sobre la sala. Un pescador mayor, que llevaba 40 años en Valparaíso, dio el testimonio que completó la imagen. Cuando el padre de Marcos murió, recordó, el muchacho dejó de hablar con cualquiera. Salía solo al mar, de noche, sin luces, como si estuviera huyendo de algo o buscando algo. ¿Qué buscaba? Preguntó el capitán. El viejo respondió con una frase que dejó helados a todos. Buscaba recuperar lo que el río se llevó. Las piezas encajaban. El trauma infantil. La muerte del amigo. El grito del padre. El silencio del mar. La obsesión por las redes. El simbolismo de las piedras. El acto de devolver al agua lo que consideraba suyo. La doctora Morales lo dijo sin titubear. Marcos no mata por impulso. Ni por rabia. Ni por deseo. ¿Entonces por qué? Preguntó Salinas. La psicóloga sostuvo su mirada.
Porque en su mente, el agua nunca dejó de pedir sacrificios. Y él, solo está obedeciendo. Pero había algo aún más inquietante. Cuando revisaron el bote de Villagrán por segunda vez, encontraron en un compartimento oculto una libreta envuelta en plástico. Dentro, fechas, coordenadas y frases repetidas a mano, líneas y líneas sin descanso. El mar devuelve lo que no quiere. El río guarda lo que ama. Las redes son puertas. Las piedras pesan para que no floten los pecados. Y entre esas frases, una anotación distinta. Una fecha futura. 7 de marzo. 0:45. Punto 14. El capitán sintió un escalofrío. Era una coordenada. Una cita. Y algo, o alguien, estaba programado para desaparecer. La investigación ya no era solo sobre un asesinato pasado. Era una carrera contra el tiempo. Porque si la fecha estaba ahí, significaba que Marcos Villagrán ya había elegido a su próxima víctima. La libreta encontrada en el compartimento oculto cambió el rumbo de la investigación por completo. Ya no trabajaban sobre una escena pasada, ni sobre un crimen consumado. Ahora tenían una fecha, una hora, y un punto exacto en el mapa donde algo, o alguien, desaparecería. 7 de marzo. 0:45.14. Coordenadas a 12 kilómetros del puerto, siguiendo el estuario que conecta Valparaíso con los canales interiores. Un lugar oscuro, sin señal, sin vigilancia, al que solo llegan pescadores experimentados. Un sitio perfecto para que alguien como Marcos Villagrán termine su ritual. El capitán Salinas ordenó un análisis topográfico completo. El sector estaba marcado por entradas naturales formadas por corrientes de agua dulce. Un ambiente que combinaba río, mar, barro y una oscuridad casi absoluta. Un escenario ideal para perder un cuerpo o esconderlo. La doctora Morales revisó de nuevo la libreta. Estas coordenadas no son al azar, explicó. Son todas zonas donde el agua cambia de comportamiento. Turbulencias, remolinos, puntos de encuentro entre agua dulce y salada. ¿Y por qué elegiría eso?, preguntó Sandoval. Porque para él representan un umbral. Un lugar donde algo pasa de un estado a otro. Su mente necesita un simbolismo fuerte para cada muerte. El capitán cerró la libreta con un suspiro. Tenemos menos de 2 semanas, dijo. Tenemos que encontrarlo antes de que llegue el 7 de marzo. Las patrullas comenzaron a vigilar el puerto día y noche, pero Marcos era una sombra. Los pescadores decían que lo habían visto hacía 2 noches, sentado en la proa de su bote, mirando el agua durante horas. Otros aseguraban que lo escucharon remar sin luces a las 3 de la madrugada. Pero nadie podía decir dónde dormía, ni dónde comía, ni a quién veía. Era un fantasma. Un fantasma con un bote azul pálido y una red hecha a mano. Una red que marcaba a sus víctimas como un ritual de captura. Mientras tanto, la autopsia de la primera víctima reveló otro detalle que heló la sangre de todos. Encontramos marcas circulares en los tobillos, informó la doctora Araya. Parecen haber sido causadas por el contacto prolongado con una cuerda mojada. Pero no cualquier cuerda. Es cuerda vegetal ligada con nudos antiguos. El tipo que usan los pescadores tradicionales para atar a alguien durante la travesía. ¿Estuvo viva cuando la llevó en el bote?, preguntó el capitán. Araya bajó la mirada. Sí. Estuvo consciente por lo menos durante un tramo del viaje. El silencio cayó sobre la sala de informes. Villagrán no solo asesinaba. Transportaba. Preparaba. Escogía. Y lo más escalofriante. No lo hacía en el mar abierto, sino en ríos interiores, donde el sonido muere entre los cerros y nadie escucha los gritos. Ese mismo día, la policía entrevistó a un hombre llamado Luis Caneo, un excompañero de faenas de Marcos. Un pescador de manos grandes y voz gastada por el viento. Marcos nunca fue normal, dijo Luis. Pero tampoco era violento. Era perdido. Siempre mirando el agua como si algo le hablara de abajo. Salinas tomó nota. ¿Y recuerdas algo inusual en su comportamiento?,
Luis respiró hondo. Una vez, hace 3 años, lo vi volver del río interior al amanecer. Tenía la ropa húmeda, los ojos como si hubiera llorado. Me dijo que la corriente había devuelto un recuerdo. Le pregunté qué quería decir. No respondió. ¿Por qué cree que ahora mata? Luis apretó la mandíbula. Porque el río no le devolvió todo. Y está tratando de cobrarlo por su cuenta. Mientras el equipo procesaba esa información, la unidad informática recibió un informe alarmante. Capitán, dijo el analista. Encontramos algo en el celular de la víctima. Fotos. Videos cortos. Una señal de GPS antes de que perdiera conexión. En la última grabación, la mujer parecía grabarse a sí misma, preocupada, mirando por encima del hombro. Hay un barco siguiéndome, no sé si es coincidencia, está muy cerca, la luz se apagó. Y el video terminaba. En el fondo de la imagen, pese a la oscuridad, había algo reconocible. La silueta del bote de Villagrán. El bote azul pálido. La señal GPS final coincidía con el inicio del estuario hacia el punto 14. El capitán cerró los ojos. Un patrón. Un método. Un territorio. Él no busca víctimas al azar, dijo la doctora Morales. Busca mujeres que caminan solas cerca del muelle. Turistas que no conocen la ciudad. Y después, las lleva al agua dulce. ¿Y por qué turistas? Preguntó Sandoval. La psicóloga miró el mapa. Porque nadie las busca el mismo día. Nadie nota su ausencia hasta horas, a veces días después. Le da tiempo. El capitán golpeó la mesa. Tenemos que adelantarlo. Salir al punto 14 antes del 7 de marzo. Vigilar cada entrada del estuario. Poner retenes. Flotas de búsqueda. Todo lo que sea necesario. Morales negó lentamente. No funcionará. Él conoce esos ríos mejor que nosotros. Él sabe dónde esconden los remolinos. Donde la corriente cambia. Donde un bote puede desaparecer de vista en segundos. Salinas apretó los puños. ¿Entonces qué hacemos? La psicóloga levantó la libreta. Lo buscamos en su pasado. En el lugar donde empezó todo. En el río que se llevó a su amigo. Porque ¿dónde nace el trauma? Nace también el asesino. ¿Y si querían detener a Marcos Villagrán antes del 7 de marzo? Tenían que encontrar el río que lo creó. La búsqueda del río original, el lugar donde Marcos Villagrán se quebró para siempre, se convirtió en prioridad absoluta. Si la psicóloga Morales tenía razón, entender ese trauma era la única forma de anticipar su próxima jugada. De detenerlo antes del 7 de marzo, antes de que eligiera a la nueva víctima. O antes de que la corriente se la llevara. El equipo viajó hacia el sur, siguiendo los registros escolares que mencionaban la antigua comunidad donde Marcos creció. Un asentamiento rural cerca del río Cruces, en la región de los ríos. Un lugar tan pequeño que no aparecía en Google Maps, solo casas de madera, cercos viejos y un camino de tierra donde el silencio parecía parte de la tierra. Cuando el capitán Salinas llegó al área con Sandoval y la psicóloga, se encontraron con una escena detenida en el tiempo. Un hombre anciano cortaba leña en el patio de una casa inclinada. Una mujer mayor barría tierra en lugar de hojas. Gente que había visto demasiado del mundo y quería olvidar. El anciano los miró con miedo antes de que ellos se presentaran. ¿Villagrán? Preguntó Salinas suavemente. El hombre dejó el hacha en el suelo. Ustedes no quieren saber de ese muchacho, dijo, sin invitarlos a entrar. Morales dio un paso adelante. Necesitamos escuchar su historia. Puede ayudar a evitar otra muerte. El anciano respiró hondo y señaló un sendero detrás de su casa. Todo empezó ahí. En el río. El camino era estrecho, cubierto de barro y raíces. Las ramas golpeaban los hombros mientras avanzaban. Y entonces el río apareció, silencioso, oscuro. Casi inmóvil. Un espejo negro donde no se reflejaba nada. Aquí jugaban Marcos y su amigo, dijo el anciano. Eran inseparables. Pero ese día,
Algo pasó. Sandoval anotaba cada palabra. ¿Qué pasó exactamente? El anciano se quitó el sombrero, temblando. El agua subió de golpe. Dicen que fue la marea. Dicen que fue un remolino. Pero yo vi otra cosa. El silencio se espesó. Vi al niño atrapado, y vi a Marcos mirándolo, continuó él. Helado. Sin moverse. No gritó. No pidió ayuda. Solo miraba cómo el río se lo llevaba. Morales frunció el ceño. ¿Parálisis disociativa? No lo sé, señora, respondió el anciano. Solo sé que cuando lo sacaron, Marcos ya no era Marcos. Ya no habló por días. Ni lloró. ¿Y qué hicieron sus padres? El anciano soltó una carcajada amarga. Su padre lo arrastró al mar al día siguiente. Dijo que debía aprender a respetar el agua. Que si tenía miedo, el agua lo mataría también. Lo golpeó allí mismo, en la orilla, frente a todos. Salinas sintió un nudo en la garganta. ¿Hubo más incidentes? El viejo asintió. El niño empezó a desaparecer por horas. Lo encontrábamos sentado en el borde del río, mirando el agua. Sin parpadear. Sin reaccionar. Decía que el río hablaba. Decía que debía devolver lo que el agua merecía. Morales cerró los ojos un instante. El trauma se convirtió en mandato, dijo. Lo que se llevó el río, él siente que debe reemplazarlo. Cada muerte que comete es una ofrenda para equilibrar algo que en su mente nunca se solucionó. La parte final del testimonio fue aún peor. El padre murió aquí, susurró el anciano. Da un mismo modo que el amigo. El agua se lo llevó. Y había solo una persona con él ese día. Salinas abrió los ojos. ¿Marcos? Sí. Marcos fue el único testigo. Otra vez. Un silencio helado cubrió al equipo. Morales habló finalmente. Los asesinos ritualistas con trauma acuático profundo tienden a reproducir la escena del origen en sus crímenes. Atar. Sumergir. Depositar piedras. Redes como contención. Rutas de agua dulce. Es una repetición simbólica. Sandoval miró el río oscuro. Entonces, el punto 14. Es su recreación final, completó Morales. El lugar donde pretende repetir exactamente lo que ocurrió aquí. Un reemplazo simbólico de su amigo. Luego de su padre. Ahora de cualquiera que elija. Cuando se disponían a volver al auto, un niño de la zona apareció corriendo, jadeando. Señor, dijo, mirando a Salinas con los ojos grandes. Un bote pasó hace un rato. Por la desembocadura del río. Un bote azul. Un hombre solito, remando fuerte. Hacia la costa. El corazón del capitán se aceleró. ¿Hacia qué dirección? El niño señaló hacia el noroeste, hacia los canales que conectaban con la bahía de Valparaíso. Morales sintió que la sangre se le helaba. Está regresando a su territorio. Sandoval murmuró. ¿A Valparaíso? La psicóloga negó lentamente. No. A su escenario final. La cuenta regresiva hacia el 7 de marzo, 0:45 acababa de acelerarse. Porque Marcos Villagrán ya estaba en movimiento. Y el río, silencioso y negro, parecía alegrarse. El viaje de regreso a Valparaíso fue una carrera contra el tiempo. Mientras la camioneta policial avanzaba por la Ruta 5, la doctora Morales repasaba mentalmente cada palabra del anciano, cada gesto del niño que había visto el bote, cada línea escrita en la libreta de Marcos Villagrán. Ya no estamos buscando un asesino que mata por impulso, dijo finalmente. Estamos frente a un hombre que sigue un ritual que lleva décadas construyendo. Uno que empezó cuando era un niño paralizado ante la corriente. Uno que ha ido perfeccionando muerte tras muerte. Sandoval se giró desde el asiento del copiloto. ¿Y qué significa eso para nosotros? Morales sostuvo la mirada del capitán Salinas. Significa que no va a detenerse porque tenga miedo, ni porque lo persigamos. Él va a detenerse solo cuando complete su ciclo simbólico.
Y ese ciclo termina en el punto 14. ¿Qué tan seguro estás de que el próximo crimen será allí? Preguntó el capitán. Morales abrió la libreta. Porque escribió la hora exacta. Porque marcó una coordenada fija. Y porque ese lugar reúne todos los elementos de su trauma. Agua dulce. Canal estrecho. Silencio absoluto. Límite entre mar y río. Para su mente, es una réplica perfecta del escenario donde nació el primer vacío. El capitán tragó saliva. ¿Y quién será su próxima víctima? Morales bajó el tono. El perfil sugiere que escogerá a alguien que refleje simbólicamente al amigo perdido. Alguien joven. Solo. Desorientado. Con miedo al agua o al lugar donde esté. Sandoval habló en un susurro. ¿Una turista? Probablemente, respondió la psicóloga. Alguien que no será buscado de inmediato. Alguien que le dé tiempo. Cuando llegaron al cuartel de Valparaíso, el ambiente estaba cargado de tensión. Los equipos trabajaban sin descanso, análisis de cámaras, intercepción de señales marítimas, revisión de GPS de embarcaciones. Un mapa gigante del estuario estaba proyectado en la pared. Tenemos movimientos no registrados en el Canal Norte, informó el operador de vigilancia. Un bote pequeño sin luces fue detectado por un dron a las 19:42. Solo se ve una sombra, pero coincide con el tamaño del bote de Villagrán. Salinas se acercó a la pantalla. ¿Hacia dónde se dirige? El operador amplió la imagen. Aquí. Exactamente hacia el corredor que conduce al punto 14. Morales sintió el pulso acelerarse. Ya está preparando la escena. A las 21:03, un nuevo informe entró desde aduanas portuarias. Capitán, tenemos reporte de una turista francesa desaparecida en el sector del Muelle Prat. Fue vista por última vez a las 18:50. Dejó su mochila en un café, pero no regresó por ella. Un silencio helado recorrió la sala. Sandoval intervino. ¿Tenemos registro de cámaras? Sí. La última imagen muestra que alguien se acercó a ella. Pero está fuera de foco. El capitán ordenó ampliar la imagen. Cuando lo hicieron, la doctora Morales soltó un suspiro estremecido. Era una silueta. Alta. Delgada. Con una chaqueta oscura. Cara parcialmente oculta por la visera de una gorra. Pero lo distintivo no era su rostro. Era lo que llevaba en la mano. Una cuerda vegetal. De un mismo tipo hallado en las muñecas de la primera víctima. Ramírez, quien se había unido a la investigación como asesor, cerró los ojos. Es él. Marcos Villagrán ya eligió a su víctima. La policía inició un operativo inmediato. Patrullas en tierra. Lanchas rápidas en el canal. Drones sobrevolando los puntos de acceso. Pero la noche era espesa, húmeda, inmóvil. El clima perfecto para un depredador que había pasado la vida entera moviéndose entre sombras y agua negra. Capitán, dijo el operador, tenemos nuevo movimiento. Una lancha detectó algo flotando en el canal central. Salinas sintió un vuelco en el estómago. ¿Un cuerpo? No. Es una red. La sala contuvo la respiración. La imagen transmitida por la cámara mostraba claramente una red artesanal flotando. Pero no era una red normal. Era una red abierta. Las redes de Villagrán tenían dos estados. Cerradas para envolver a las víctimas. Y abiertas para anunciar una captura inminente. Morales dio un paso atrás. Esa red no es un mensaje. Es una advertencia. ¿Advertencia de qué? Preguntó Sandoval. La psicóloga respondió con un hilo de voz. De que ya está en cacería. Y que quien caiga en esa red no volverá a salir. A las 22:17, un dron sobrevolando el estuario detectó un destello en la oscuridad. Un reflejo metálico. El operador amplió la imagen. Y un escalofrío recorrió la sala entera. Era la turista desaparecida. Atada, arrodillada sobre la orilla fangosa del canal.
con una piedra redonda colocada a un lado, lista para ser introducida en su boca. Y a su lado, la sombra de un hombre, agachado, preparando la cuerda. Un hombre con el bote azul pálido detrás. Morales susurró. Está recreando el origen. La posición del niño. La posición del amigo muerto. Está por completar la escena. Salinas gritó. Movilicen a todos. Nos vamos al punto 14. Pero mientras los equipos corrían hacia los vehículos y motores rugían sobre el agua, una verdad aterradora se instalaba en la mente de todos. Los minutos se estaban agotando. Y 045 estaba cada vez más cerca. El ritual de Marcos Villagrán estaba a punto de consumarse. El operativo hacia el punto 14 avanzó con una urgencia desesperada. Las lanchas policiales cortaban la superficie del agua como cuchillas, generando estelas blancas que se disolvían en la oscuridad del estuario. El viento helado hacía más difícil ver y la humedad se adhería a las linternas y a los visores térmicos. Pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era llegar antes de las 0:45. La doctora Morales, en la lancha principal junto al capitán Salinas, revisaba una y otra vez las coordenadas. Tenemos un margen mínimo, dijo, con la voz tensa. Unos 15 minutos antes de la hora marcada. Si Villagrán sigue su patrón, el ritual empieza unos minutos antes. ¿Qué tan cerca estamos?, preguntó Salinas. El piloto respondió. A 6 minutos, si no aparece niebla. Y como si el estuario escuchara sus palabras, una neblina densa comenzó a formarse sobre el agua, expandiéndose, elevándose, cubriendo las luces como un velo espectral. Mierda, murmuró Sandoval. Él quiere esto. Siempre mata en niebla. Morales asintió, helada. La niebla es más que un escenario. Es un componente simbólico para él. Ocultar, confundir, separar a la víctima del mundo. Recrea el instante en que perdió a su amigo. La niebla es su memoria traumática. A las 0:21, el dron 3 perdió señal. A las 0:26, el dron 5 transmitió una última imagen. El bote azul pálido deslizándose hacia una curva angosta del canal, donde la vegetación parecía cerrar el paso como una garganta húmeda. Y luego. Nada. Oscuridad total. Está debajo de los árboles, dijo Sandoval. Escondido donde la señal no llega. Salinas se levantó, sujetándose del borde. Avancen. Vamos a encontrarlo aunque tengamos que entrar remando. El punto 14 era un lugar claustrofóbico. 2 cerros formaban un pasaje natural estrecho, donde las aguas del río se mezclaban con las del mar, creando corrientes impredecibles. La oscuridad era absoluta. La lancha de la policía avanzó lentamente, con los motores al mínimo. Silencio total, ordenó Salinas. El agua golpeaba la madera con un ritmo irregular. Las aves nocturnas callaron. Todo parecía contener la respiración. Hasta que, finalmente, lo vieron. Una luz tenue. Una linterna temblorosa. Justo al borde fangoso del canal. Sandoval enfocó con el visor nocturno. La veo. La víctima. Está arrodillada. Atada. Respira. ¿Y él?, preguntó el capitán. Sandoval tardó 2 segundos eternos. A su lado. Está inclinado, preparando algo. No puedo ver qué. Morales tragó saliva. Debe estar colocando la piedra. El ritual está empezando. La lancha se acercó sin hacer ruido. Los agentes avanzaron por el agua, algunos hasta la cintura, apuntando con linternas apagadas hasta que estuvieran a distancia segura. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, un sonido rompió la noche. Un canto. Muy bajo. Muy antiguo. Muy roto. Una melodía sin palabras, apenas un murmullo. Pero cargada de una tristeza profunda. ¿Es él?, susurró Sandoval. Morales apretó los puños. No es un canto. Es un recuerdo. Es el sonido que escuchó cuando su amigo se estaba ahogando. Está repitiéndolo.
El capitán respiró hondo. Tenemos que acercarnos ya. No. Gritó Morales, deteniéndolo. Si lo interrumpes ahora, puede matarla de inmediato. Necesita completar el patrón. Atar, colocar la piedra, sumergir. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó el capitán, desesperado. La psicóloga miró alrededor. No ir hacia él. Ir hacia su miedo. Salinas frunció el ceño. Explícate. Él no teme a la policía. No teme a los gritos. Lo único que teme es al río que lo vio paralizarse. Al sonido del agua violenta. A lo que lo quebró. Sandoval entendió primero. ¿Quieres recrear la corriente que lo traumatizó? Morales asintió. Un ruido fuerte. Un golpe de agua inesperado. Algo que lo saque de su trance ritual. Algo que interrumpa el recuerdo. Salinas giró hacia el piloto. ¿Podemos provocar una ola? Con el motor a máxima potencia, apuntando hacia la pared del canal. Sí. Rebotará. Pero será inestable. Puede voltearnos a nosotros también. Morales habló con firmeza. ¿Es eso o verla morir? La lancha retrocedió unos metros. Los agentes se agarraron fuerte. A mi señal, ordenó Salinas. El piloto aceleró. El motor rugió en la oscuridad, empujando una masa de agua contra las rocas del canal. El impacto fue violento. Una ola regresó hacia el punto donde estaba Marcos. El silencio se rompió. El canto se detuvo. Un grito desgarrador salió de la garganta del pescador. No era rabia. Era terror. Las linternas se encendieron de golpe. Marcos Villagrán estaba de pie, temblando, con el agua hasta las rodillas. Su rostro estaba desencajado. La cuerda en su mano cayó al barro. La piedra rodó sin rumbo. Marcos. Gritó la doctora Morales desde la orilla. No estás en el río Cruces. No eres un niño. Él no está aquí. Nadie se está ahogando. El pescador miró a todos. Sus ojos parecían vacíos. Perdidos. Yo. No pude salvarlo, murmuró. No puede salvarlo porque él ya no está, continuó Morales. Pero ella sí. Ella está viva. Suéltala. Durante un segundo eterno, nadie respiró. Marcos dio un paso hacia atrás. Otro. Como si la ola hubiera arrastrado la imagen fantasma que lo poseía durante el ritual. Y entonces. Soltó la cuerda. La mujer cayó hacia adelante, llorando, respirando. Los agentes la tomaron y la llevaron hacia la lancha. Marcos, en cambio, dio un último paso hacia atrás. Hacia el agua. Hacia la corriente. No, susurró Morales. Marcos, no. Pero él ya estaba allí. En el límite exacto donde el agua dulce se encuentra con el agua salada. El umbral. Su portal. Volteó la cabeza una última vez. El río guarda lo que ama. Y se dejó caer hacia atrás. En silencio. La corriente lo tragó en segundos. Sin lucha. Sin ruido. Sin cuerpo. Justo como había ocurrido con su amigo. Y con su padre. La niebla se cerró sobre la superficie. El agua quedó quieta. No volvió a aparecer. Marcos Villagrán. Había regresado al único hogar que conocía. La víctima sobrevivió. El punto 14 quedó marcado como escena final. La libreta se cerró. Pero en el puerto de Valparaíso, algunos pescadores dicen que, cuando hay niebla densa, se escucha un canto bajo y triste, mezclado con la corriente. Un recuerdo que el mar no quiso olvidar. Gracias por escuchar esta historia. Amigos, suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir creando más historias como esta.